movimiento no se da nada más porque sí, sino que hay una fuerza que produce un cambio de velocidad, una aceleración. En un automóvil, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando objetos como los automóviles, donde tiene una velocidad inicial y una final, pero nunca nos importó quién incrementaba esa velocidad, cómo se lograba eso, o cómo se hacía para disminuir la velocidad de una velocidad alta a una velocidad baja cuando se frena. Bueno, pues ahí, en esta unidad, pues vamos a complementarlo porque precisamente quien produce todo eso es la fuerza, una fuerza presente. Antes no nos interesa, ahora sí ya nos interesa quién produce ese cambio de velocidad para que un objeto se traslade de un lugar a otro, pues requiere de una fuerza. Entre más fuerza esté presente, sus cambios van a ser mucho más rápidos. Entonces, bajo eso vamos a incluir un concepto nuevo que es fuerza. La fuerza está determinada por las siguientes unidades. En el sistema internacional, la fuerza la medimos en Newton. Y en el sistema de unidades de Estados Unidos se utiliza la libra. Entonces tenemos un concepto nuevo que se llama fuerza. Y la denotamos con la letra mayúscula F. Y también, este es en el sistema internacional. En el sistema de unidades de Estados Unidos, la fuerza, no lo anoté, voy a completarlo. En el sistema internacional ya les dije que es la unidad es el Newton, así escrito. En el sistema internacional. En el sistema de unidades de Estados Unidos, la fuerza está dada en libras. Y simplemente lo ponemos como LB. Es en el sistema de unidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Y casi la mayoría de los países de habla inglesa. Bueno, ese es el concepto nuevo que incluimos. Porque en las leyes de Newton sí tiene que ver mucho quién produce ese movimiento. Hay una primera ley que determina que un cuerpo permanece, de otra manera, un cuerpo siempre que está en reposo o movimiento, tiende a permanecer en esa condición a menos que una fuerza externa cambie esa situación. Por ejemplo, cuando un vehículo se mueve en línea recta y lo queremos detener, necesitamos aplicar los frenos. Los frenos es una fuerza que va a cambiar la situación de movimiento hasta detenerlo. También se puede detener solo. Ese movimiento va disminuyendo poco a poco por varios factores. Uno, una fuerza de rozamiento que hay entre la superficie de las llantas y el suelo. Y también el aire, el viento, genera una resistencia. Esas dos fuerzas van a detener uno. Entonces son fuerzas externas que solamente aplicándolas van a cambiar la situación de movimiento. Cuando un objeto está en reposo, tiende a permanecer en reposo y solamente va a moverse a menos que le apliquemos una fuerza. Entonces, la primera ley de Newton dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza externa
cambie esa situación de estado de reposo o movimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar, esa fuerza que cambia esa situación. Un ejemplo claro también lo tenemos, por ejemplo, en los astros que están en el cosmos, las estrellas, los soles, todo en el universo se está moviendo y se moverá siempre, a menos que una fuerza detenga ese movimiento. En el caso de nuestra casa, nuestro hogar, que viene siendo la Tierra permanece con dos tipos de movimiento, un movimiento de traslación, que es en torno al Sol, y un movimiento de rotación sobre su propio eje, un eje imaginario que pasa por los ejes geométricos, no los ejes magnéticos, los ejes geométricos. Es una línea imaginaria. Sobre ese eje está girando la Tierra. Su movimiento de rotación estará siempre presente. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton tiene que ver con lo siguiente. Se ha determinado, se ha comprobado, muchachos, que a mayor fuerza le apliquemos a un objeto, mayor aceleración va a adquirir. En pocas palabras, si a un objeto le imprimimos una fuerza, la vamos a acelerar. ¿Cómo hacer esa aceleración? Se ha determinado que si la fuerza se duplica, la aceleración se duplica. Si la fuerza se triplica, la aceleración se triplica, sucesivamente. Entonces, la relación entre la fuerza y la aceleración es constante. Al aumentar la fuerza, aumenta la aceleración, o sea, permanece constante. Y ese valor constante lo conocemos como masa del cuerpo que estamos aplicando una fuerza y se acelera. ¿Por qué? Porque la masa no cambia, es constante. Independientemente del valor de la fuerza y la aceleración, la masa permanece constante. De ahí que podemos determinar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí vamos a poner M es masa en kilogramos. En el sistema internacional. Y SLU en el sistema de unidades de Estados Unidos. SLU, aquí es una L. Así es la masa. ¿Y qué viene siendo la masa? Pues la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esta no cambia. Bueno, ese es lo que es la masa. Ya habíamos hablado en anteriores ocasiones de la aceleración. La aceleración, recuerden ustedes, se da en metros sobre segundo al cuadrado, en el sistema internacional. Estas son las unidades. Y en el sistema inglés serían pies por segundo al cuadrado. En el sistema de unidades de Estados Unidos. Entonces, estos conceptos son nuevos para nosotros y los vamos a estudiar. Entonces ya tenemos, esta ecuación se le conoce como la segunda ley de Newton. Como la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, también podríamos decir nosotros que
Hablando de la fuerza, el Newton se adoptó como una unidad de fuerza en el sistema internacional y esta es siempre y cuando la aceleración esté en metros sobre segundo al cuadrado y la masa esté en kilogramos. Tenemos pues que, definiendo un poco la segunda ley de Newton, diremos que siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es directamente proporcional. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Pero también es inversamente proporcional, voy a ponerlo mejor, a la masa. O sea, si aumenta la masa, pues disminuye la aceleración, evidentemente. Entre más grande sea un cuerpo y le aplicamos una misma fuerza, pues la aceleración va a ser menor. Por ejemplo, si le aplicamos una fuerza determinada para mover un Volkswagen, por ejemplo, se va a acelerar. Digamos que esa fuerza es la fuerza impulsora que produce el motor. Si esa misma fuerza o ese mismo motor se lo ponemos a un tráiler, pues el motor pues, probablemente vaya a mover el tráiler, pero a menor velocidad. O sea, disminuye la aceleración. Entonces, para una misma fuerza, al aumentar la masa, disminuye la aceleración. Esto casi es obvio, ¿verdad? Entre más grande sea un cuerpo, entre más masa tenga, pues aplicando una fuerza igual, pues va a disminuir la aceleración. Entonces, esta relación es muy importante para ir entendiendo lo que viene siendo la segunda ley de Newton. Y decíamos, pues, concluíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. No olviden esa ecuación, que eso nos remonta a la segunda ley de Newton. Como ven, analizando esta ecuación, pues es bien sencillo. Simplemente es una cuestión de aplicar un poquito de lógica. Sí, al aumentar la fuerza, aumenta la aceleración, pero la masa permanece constante, no cambia. A un mismo cuerpo, ¿sí? Si cambiamos de cuerpo, pues cambia la masa, pero a un mismo cuerpo le aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. Duplicamos la fuerza, duplicamos la aceleración. Es directamente proporcional. Decíamos que la fuerza, sus unidades son los Newton. Pero entonces los Newton es igual a las unidades de la masa por las unidades de la aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces también estas unidades son igual al Newton. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Pero es más fácil de notarlo en Newton o Newton. Bueno, también concluiríamos lo siguiente. Eso es en el sistema internacional. En el sistema inglés, en la misma ecuación, pero la masa está dada en slug. La masa en slug. Y la aceleración en pies, Ft por segundo al cuadrado. Recuerden que Ft es igual a pies. De la palabra inglés, pero nomás se toma la primera y la última letra. Entonces, esto quiere decir que estas también son unidades de fuerza y es igual a las libras. Esto es igual a las libras. Bueno, entonces, retomando un poquito lo que habíamos visto ahorita, pues vamos a
Y recuerden que cuando hablamos de fuerza igual a masa por aceleración, estamos hablando de una fuerza resultante, o sea, la fuerza total que incide sobre un cuerpo. La fuerza total, porque puede haber presente fuerzas en una dirección y otras en otra dirección. Pues la fuerza resultante de esas dos viene siendo la fuerza la que estamos aplicando para la segunda ley de Newton. Es la fuerza total, la fuerza resultante. Entonces prácticamente podríamos decir nosotros pues que eh, realmente la segunda ley de Newton se denota por la suma de fuerzas. En este caso X, fuerza, o sea, horizontal, y es igual a la masa por la aceleración horizontal. Así podemos denotarlo también. Esta letra se conoce como sigma, es sumatoria, que utilizamos mucho en matemáticas. Sumatoria de muchas fuerzas presentes en un cuerpo. Ahora, estamos en condiciones de poder resolver este pequeño ejercicio. Para ello me voy a trasladar hacia un lado y vamos a hacer un pequeño esquema. En este caso es un automóvil que se mueve hacia el norte. El automóvil, muchachos, supongamos que hacia la derecha está el norte. Entonces tengo mi automóvil. Este automóvil que tiene una masa. La masa siempre está concentrada en el centro de gravedad. Entonces la masa es un vector que está en el centro de gravedad hacia el centro de la Tierra. Ese va a ser la masa. Y es de 100 kilogramos. 1000 kilogramos. Y este avance hacia el norte, entonces lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y este frena en 50 metros. Entonces, nuestro automóvil, supongamos que aquí son los 50 metros, para mi esquema, ahí lo hice un poquito más chaparrita, pero no se preocupen, es un dibujo. Aquí se detiene, aquí transcurre, perdón, la distancia aquí va a ser de 50 metros. Y aquí se detuvo. Aquí la velocidad final es igual a 0. Aquí la velocidad inicial es de 100 kilómetros por hora. Entonces aquí sufre una desaceleración o una aceleración negativa. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Me voy a pintar la superficie con verde. La pregunta que nos hacen es ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza requerida para detener este vehículo? Pasar de 100 kilómetros por hora a 0. ¿Cuál es la fuerza que necesita? Va a ser una fuerza opuesta. Esa fuerza pues va a estar dirigida, muchachos. Es una fuerza de rozamiento que está en las llantas. Cuando las llantas frenan, hay una fuerza contraria a la velocidad que lleva el vehículo, el automóvil. Entonces aquí le vamos a aplicar una fuerza contraria al movimiento para detenerlo y llegue a 0. ¿Cuál es esa fuerza? Es lo que vamos a determinar. Entonces tenemos datos. Tenemos velocidad inicial 100 kilómetros por hora. Velocidad final ya sabemos que es igual a 0 porque se detiene. La masa es de 1000 kilogramos, una tonelada que pesa el vehículo.
La distancia, vamos a utilizar la letra X para la distancia. Va a ser de 50 metros. En 50 metros se va a detener. ¿Qué nos están pidiendo? Las incógnitas vienen siendo la magnitud de la fuerza, la magnitud de la fuerza y la dirección. Y la dirección. Fuerza y dirección. O sea, hacia dónde está dirigida la fuerza. Ya lo podemos ver esto. Miren, si el vehículo se mueve hacia el norte, acá está el norte y acá está el sur. Bueno, voy a poner el norte con otras letras. O sea, de otra manera, el norte sería, vamos a llamarle así, el norte y el sur. Entonces ya vemos que la fuerza está dirigida hacia el sur, porque la fuerza aplicada a las ruedas para que se frenen es el rozamiento que hay en la superficie del pavimento o terreno y las llantas para detener el vehículo. Es una fuerza en sentido opuesto para poder detener la velocidad, la dirección que lleva el vehículo. Ya tenemos la dirección que es hacia el sur. ¿Y cuál es la fuerza? La ecuación única que vamos a utilizar es fuerza es igual a masa por aceleración. Esta sería la ecuación. Aquí vamos a considerar varios aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos kilómetros por hora y deben ser metros por segundo. La velocidad, tenemos que hacer una conversión. Entonces hacemos una conversión de unidades. Y ponemos, observen ustedes, tenemos la velocidad que es de 100 kilómetros por cada hora. Para hacer la conversión, entonces aquí vamos a poner sus equivalencias. Voy a poner el denominador abajo, kilómetros, para poder eliminarlos. Aquí pongo 1 kilómetro. Y tengo que poner su equivalencia en metros. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Con esto eliminamos kilómetros con kilómetros. Y ya nada más nos quedan metros sobre hora. Pero no queremos la hora, queremos segundos. Entonces, tenemos que eliminar. Y voy a poner ahora hora, la voy a poner en el numerador para eliminar esta hora. Entonces pongo una hora equivale a 3600 segundos. O sea, al multiplicar, una hora es de 60 minutos y un minuto es de 60 segundos. Lo multiplicamos 60 por 60 y nos da 3600. Con esto eliminamos nosotros horas con horas. ¿Y qué nos queda nada más? Metros sobre segundo. Esta es la forma muy simple y sencilla de convertir unidades. Aquí tendríamos pues 100 por 1000 entre 1 por 1 por 3600. Aquí son segundos y aquí son metros. Continuamos y esto nos dará, sacamos la calculadora, esa conversión de unidades, que sería 100 por 1000, nos da 100,000 metros. Ahí me faltaron ceros, permítanme. Metros sobre 3600 segundos. Y esto me daría entre 3600, 27.7 metros por segundo. Esa es la velocidad. 100 kilómetros por hora equivalen a 27.7 metros sobre segundo. Aquí tenemos la conversión.
La masa, si la tenemos en las unidades adecuadas, podemos ver en kilogramos, está bien. Ahora sí, nos están preguntando la fuerza, pero no conozco la aceleración. Nos dan la velocidad, pero no la aceleración, miren. Nos dan la velocidad, pero no la aceleración. Y nos dan la distancia. Hay una ecuación en lo que vimos en la unidad anterior que dice que eh, 2 veces la velocidad inicial por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Sería más o menos esa ecuación. ¿Qué conozco de ahí? Las dos, por lo tanto, puedo en esta ecuación que la vimos en la unidad anterior, sería, despejamos, perdón, aquí tengo un error. Voy a corregir esto. Mejor es dicho, es la velocidad, es que repetí, es la aceleración. 2 veces la aceleración es igual a la distancia, igual, 2 veces la aceleración por la distancia igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. De aquí despejamos la aceleración porque no la conocemos. Y la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la distancia. Y la distancia vimos que es igual a 50. Sustituimos los valores y la velocidad es de 27.7 al cuadrado menos 0, porque la velocidad final es 0, se detiene el automóvil, sobre 2 veces la distancia, que son 50 metros. Aquí no puse las unidades. Bueno, entonces aquí las unidades arriba vienen siendo metros sobre, aquí es metros sobre segundo. Entonces serían las unidades metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces hago la operación y me daría igual a, lo elevo al cuadrado y aquí me daría 771.6 metros cuadrados segundos cuadrados. Metros cuadrados segundos cuadrados. Y en el denominador me daría 100 metros. Hago la operación y esto me daría el signo negativo, que es una aceleración negativa. O sea, desaceleración. El vehículo disminuyó su velocidad. Bueno, aclarado eso, entonces y sacamos ahora sí la fuerza. La fuerza dice que es igual a la masa por la aceleración. Y la masa es igual a 1000 kilogramos. Y la aceleración es, yo no voy a poner el signo, no tiene caso, porque ese nomás nos serviría para si era negativa o positiva, si era aceleración o desaceleración. Entonces sería igual a 7.716 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo multiplico pues por 1000 y me da 7.716. ¿Qué unidades tengo? Kilogramos y luego metros sobre segundo al cuadrado. Pero ya sabemos que los kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual a Newton. Entonces 7.716 Newton. Y este es el resultado. Para que vean cómo podemos resolver problemas en forma sencilla. Vean esta forma en que lo hice. Vamos a ver las respuestas. Miren, esta es la respuesta de la fuerza y la dirección ya la habíamos puesto. Miren. Perdón, ¿cuánto nos dio? Perdón, es que aquí le puse un punto. No es punto ahí, ¿eh? Es coma. Ay, caray. Aquí nos da
7,716, perdón. 7,716. Hay una pequeña corrección nada más, pero es muy importante que lo aclaremos porque si no, se van los errores. Y no es, cometer errores nos da oportunidad de corregir y reflexionar mejor el problema. Bien, ahí está la respuesta, 7,716, 17, redondeándolo. Este está hacia el norte la fuerza. Y la respuesta de la magnitud de la fuerza requerida, perdón, son Newton, 7,717 Newton la fuerza y la dirección es hacia el sur. Ya lo habíamos puesto, que es hacia el sur, miren. La dirección es el sur. Nos faltaba esto, que es, dijimos, sin redondear, 7,716. Entonces aquí los tuvimos, 7,716 Newton. Y tenemos el problema resuelto. Es un problema sencillo que viene ahí en el video, lo pueden descargar para que vean ustedes con mayor claridad el proceso, cuantas veces sea necesario hasta que lo entiendan. Bueno, entonces aquí tenemos este problema. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. No, profe. Entonces, repítanlo, véanlo, tanto si pueden descargar el video, háganlo. Recuerden que al final voy a poner todos los videos en WhatsApp, en otro formato, porque está muy pesado, para que lo puedan ustedes ver cuantas veces es necesario. Voy a tratar de hacer ya todo eso para que ustedes tengan una forma de cómo ir estudiando los problemas, irlos repasando y la teoría que estamos viendo. Bueno, entonces voy a cerrar aquí.